Hola amigas y amigos, bienvenidos al Comentario, Abel Reynoso. Hemos estado explicando cómo países que a lo mejor no tenían serios problemas de consumo dentro de su país, de pronto se dieron cuenta un día que tienen un problema de consumo bastante interesante y que tienen un sistema de distribución de droga local, estamos hablando, en el que la ola adictiva ha crecido mucho y con él ha crecido la violencia. Y la razón que le comentábamos esto es porque, le digo, nuestra idea es hablar del tema del narcotráfico internacional, de todo el dilema, pero no podemos evitar mencionar algunas de las situaciones que ocurren en países donde el narcotráfico opera, en alguna forma está conectado. Y como les comentaba anteriormente, el narcotráfico hoy es un delito internacional, es un delito global, no es un delito simplemente local, no ocurre en un solo país. O sea, comentaba yo hace muchos videos atrás de cómo era la estructura del narcotráfico, que había una cosecha en un país, que había un procesamiento de la materia prima y de la producción en un país, y luego yo decía que de ese país esa droga cuesta una mínima parte, pero el valor de la droga es cuando ya sale de ese país. O sea, por eso les expliqué todo el movimiento de que hay muchas vías. Bueno, cuando esa droga sale de ese país a los países en los que se introduce esa droga para supuestamente pasar a ir a los grandes mercados de todo el mundo, una cantidad de esa droga por lo general se queda en el consumo local. Por supuesto, tiene toda su estructura. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Que a pesar de que el narcomenudeo es local, el contacto sigue siendo de los narcos internacionales. Pero a los narcos internacionales, realmente, en muy pocos países los narcotraficantes internacionales se ocupan. Estoy hablando de la distribución de la droga, que decía ahí, no sé, si estamos hablando de invertir, de lavado de dinero, es otra cosa. Estoy hablando de la droga. Generalmente no les interesa el mercado local, a no ser que ellos vivan en ese país. Si son narcotraficantes grandes y viven en ese país, y le digo, todo esto lo vamos a explicar, sí en algunos países sí tienen cierto control dentro de la ciudad en el narcomenudeo, pero estamos hablando ahora de países que los países productores, los países contrabandistas más grandes, los contrabandistas pasan por esos países y utilizan ya sea las vías navieras, las carreteras, los caminos y demás para sacar la droga fuera del país. Entonces, lo que ocurre es esa droga que se queda en el país, es consumida por la gente que vive en el país ese. O sea, si usted vive en un país que hay gran problema de narcotráfico, alguna provincia, algún estado, de ahí es donde viene la conexión. Y por lo general usted va a encontrar que muchas veces estos focos están íntimamente relacionados con algunos individuos, algunos extranjeros que posiblemente tienen estos contactos, aunque mucho que el consumo obviamente es local, pero hay una digamos, una unión de locales y extranjeros que constantemente están viendo esto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué hablo de esto? Porque ese consumo local, esa distribución de droga local, que es un delito, crea serios problemas para el sistema de seguridad, para el sistema judicial incluso, porque si antes estaba controlado, ya ahora que se empieza a descontrolar, crea una serie de problemas que no existían anteriormente. Uno de esos, obviamente, es el tema de la corrupción, pero eso lo vamos a hablar en otro video. Uno de esos, obviamente, es el tema de la violencia, que también lo vamos a encarar. O sea, el narcotráfico es un delito que tiene otras ramificaciones sumamente importantes, que generalmente no las encuentran en otros tipos de delitos. Por ejemplo, hablábamos de que como el narcotráfico es un tema internacional, muchas veces manejados por extranjeros de todo el mundo. O sea, extranjeros que manejan en distintos países. En su país hay extranjeros que manejan el narcotráfico internacional.
¿me entiende? Y entonces usted tiene que lidiar, usted escucha o se entera de esa gente, sobre todo se entera cuando hay situaciones violentas en las que empiezan a encontrar cadáveres, empiezan a encontrar gente mutilada, o desaparecen gente, ¿me entiende? Todo eso tiene un contacto directo. Ahora, ¿qué ocurre? Ese crimen internacional que yo le digo, a veces sobrepasa la capacidad local de la policía, porque los delincuentes, sobre todo si son extranjeros, entran y salen del país en todo momento, o sea, nunca están, no son identificables. Ellos entran, ellos operan un tiempo en el país y después se desaparecen, y cuando se les pone un poco demasiado caliente el ambiente, se van y llegan otros, y están constantemente superándose, y hay una constante, digamos, una puerta giratoria de individuos que entran y salen, hombres, mujeres, familias incluso, que se dedican a este tema. Pero en el sistema de distribución local, que es lo que yo lo estaba diciendo, es cuando un país tiene serios problemas de narcomenudeo, en el que los sistemas policiales, en los que los sistemas de seguridad no tienen ni el presupuesto, ni el apoyo político, ni nada, para poder controlar. Y olvídense, le digo, no estoy hablando de la corrupción, no estoy hablando de los dos elementos que hacen ese trabajo mucho más fuerte. Simplemente estoy hablando de un sistema que funciona. Cuando no tienen los elementos, cuando no tienen la posibilidad, este crimen los sobrepasa. Y cuando lo sobrepasa se pierde. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que a pesar de que están constantemente a lo mejor arrestando a algunos narcomenudistas en una calle, en otra, allá más allá hay otra, y más allá hay otra. Y entonces, cuando un sistema policial débil no tiene ni el presupuesto, ni la capacidad, ni la cantidad de gente, o sea, el personal adecuado y entrenado y eso, siempre está llegando tarde a la carrera. Yo tenía una frase que causó un poco de problemas cuando la comenté, que decía que el narcotráfico es como cuando no se tiene presupuesto, cuando no se tiene conocimiento, cuando no se tiene experiencia, cuando no se tiene apoyo político, cuando no se tiene apoyo judicial, cuando no se tiene todo esto, es pretender correr al narcotráfico, que es un Ferrari con una bicicleta. Eso es básicamente lo que yo decía. Esto ya hoy en día está ocurriendo en países donde nunca había ocurrido anteriormente. O sea, anteriormente, por eso le digo que muchas veces la gente añora y dice, no, cuando estaban los militares o cuando estaba en los años, muchos años allá, los agarramos a patá y los teníamos controlados. Hoy eso ya no funciona. Primero, que no se puede legalmente. Segundo, porque ya el sistema no lo permite. Y tercero, porque ya los han avasallado. Entonces, ¿qué ocurre? Esos sistemas de seguridad obsoletos, porque además se han quedado en el tiempo, o sea, tienen algunas cosas nuevas, pero no tienen tecnología, no tienen equipo, y estos policías lo tienen que hacer a pulmón, esta lucha, en la cual nunca se completa, nunca llegan ellos. Entonces, esa lucha frustrada, esa lucha ineficiente, de luchar a nivel local contra los narcomenudistas, de luchar a nivel local contra el delito que el narcotráfico produce, acarrea y expande, ese mismo individuo es el que supuestamente tiene que enfrentar a los narcotraficantes internacionales, que por supuesto tienen mucho más dinero, tienen mucho más capacidad de salir y de entrar, tienen niveles económicos sociales que el policía de este nivel no lo puede penetrar, tienen protección a nivel muy alto, y entonces cuando tenemos este tipo de situaciones en los niveles locales, ese país no puede nunca ser un país efectivo en la lucha contra el narcotráfico, por más buena intención que quiera. Y le digo, para que no me confunda, que hay excelentes policías, que hay excelentes fiscales y que hay excelentes jueces que se juegan la vida día a día para tratar de lidiar con este tema y siempre quedan cortos. Porque, vuelvo a repetir, todo este sistema depende de la estructura política de su país.
Y cuando el presidente, cuando la legislación, la legislatura no apoya, cuando usted va a juicio no apoya, se cae todo el sistema y entonces siempre estamos en la lucha. Oficialmente le van a decir que sí están luchando, oficialmente usted va a leer en los diarios, en las revistas, en los medios sociales que hay una gran lucha y de vez en cuando agarran una cantidad mínima y con eso supuestamente están luchando contra el narcotráfico. La realidad es que eso es un cuento y eso es parte del cuento del tema del narcotráfico. Amigos y amigas, lo vamos a continuar en los próximos videos. Saludarlos, los esperamos.